Bienvenidos a este podcast. Hoy nos adentraremos en la dimensión educativa del pensamiento filosófico grecorromano. A lo largo de este episodio, examinaremos cómo la filosofía de la antigua Grecia y Roma sentó las bases de nuestra comprensión actual de la educación. Analizaremos también los modelos educativos de estas dos civilizaciones y reflexionaremos sobre las ideas de filósofos destacados como Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Plutarco y Quintiliano. Además de esto, exploraremos cómo estas ideas filosóficas no solo influyeron en los sistemas educativos de su tiempo, sino que también dejaron una huella duradera en el pensamiento pedagógico contemporáneo. Veremos cómo los principios éticos y educativos propuestos por estos pensadores continúan resonando en las aulas y en el desarrollo del pensamiento crítico en la educación moderna. Empezaremos hablando de los griegos, ya que es crucial mencionar que muchos aspectos del sistema educativo romano fueron directamente influenciados por la educación griega. En la antigua Grecia, la educación en Atenas se enfocaba en formar ciudadanos libres y virtuosos, promoviendo el desarrollo intelectual, artístico y físico. Los jóvenes atenienses seguían la paideia, un sistema integral que incluía disciplinas como filosofía, música, gimnasia y retórica. En contraste, la educación en Esparta se centraba en la disciplina militar y el honor, preparando a los jóvenes espartanos para ser soldados eficientes y ciudadanos leales al Estado. Este sistema educativo, conocido como la agoge, exigía una estricta formación física y mental desde una edad temprana. Pasemos a Roma, en donde los ideales educativos adoptaron la retórica y la preparación cívica, adaptando las lecciones griegas para formar a los futuros dirigentes del imperio. En la Roma arcaica, la educación era bastante rudimentaria y se impartía en el hogar. Los padres y abuelos enseñaban a los niños valores como el respeto a los dioses y a la familia, con una transmisión de conocimientos principalmente oral. Con el tiempo, Roma desarrolló un sistema educativo más estructurado. Los niños comenzaban su aprendizaje en el ludus, donde adquirían habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética. Posteriormente, los adolescentes asistían al gramático, donde profundizaban en gramática, literatura y poesía. Para aquellos que aspiraban a una vida pública, el paso final era la educación con el retor, quien les enseñaba el arte de la retórica, fundamental para una carrera política. Este sistema educativo reflejaba los valores fundamentales de la sociedad romana, la preparación para la vida pública y el servicio al Estado. Además, permitía una transmisión eficiente de los conocimientos necesarios para participar activamente en la vida política y social del imperio. Así, la influencia griega, con su enfoque en el desarrollo integral del individuo, y la adaptación romana, con su énfasis en la preparación práctica y cívica, configuraron un legado educativo que sigue resonando hasta nuestros días. Cabe destacar que la estructura educativa grecorromana no solo era cuestión de transmisión de conocimientos técnicos y prácticos, también incluía un fuerte componente ético y moral. En Grecia, los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles debatían sobre la naturaleza de la virtud y la justicia, y cómo estos conceptos deberían ser inculcados en los jóvenes. Platón, en su obra La República, describía cómo una sociedad ideal es donde la educación desempeña un papel central en la formación de individuos justos y capaces de gobernar. En Roma, Cicerón y otros pensadores adoptaron y adaptaron estas ideas, enfatizando la importancia de la oratoria, no solo como una habilidad técnica, sino como una expresión de la virtud y el liderazgo cívico. Para los romanos, la educación era una preparación para el servicio público y el dominio de la retórica se consideraba esencial para influir y liderar en el foro. Con lo anterior, podemos notar cómo la educación ha sido una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de la humanidad, y en la antigua Grecia, 3 filósofos sentaron las bases de su importancia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus aportes no solo forman el núcleo de la educación clásica, sino que también establecen un marco para entender la educación como un proceso integral que abarca tanto el conocimiento como el desarrollo ético y social. Para Sócrates, la educación era un proceso de autoconocimiento y cuestionamiento constante. Su método, conocido como mayéutica, tenía como objetivo ayudar a sus interlocutores a descubrir verdades universales a través de preguntas profundas y continuas.
Este enfoque basado en el diálogo y en la reflexión introspectiva marcó un cambio radical en la forma de enseñar, pues no se limitaba a transmitir saberes, sino que impulsaba a cada individuo a mirar dentro de sí mismo y a reconocer su propia ignorancia como un punto de partida hacia la sabiduría. Sócrates creía que la educación era inseparable de la búsqueda de la virtud y que esta última era esencial para el bienestar tanto individual como colectivo. Su influencia en la enseñanza y en el pensamiento ético sigue siendo un punto de referencia en la pedagogía moderna, en especial en métodos educativos que promueven el pensamiento crítico y la autonomía del alumno. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló una visión estructurada de la educación en su teoría de las ideas. Para él, la educación era el camino hacia el conocimiento verdadero, que consistía en comprender las realidades trascendentes más allá de las apariencias sensibles. En su obra La República, Platón describe un sistema educativo que prepara a los individuos para ocupar su lugar en una sociedad justa. La fundación de la Academia, la primera institución educativa formal en Occidente, fue una manifestación de esta visión, un espacio donde se enseñaba filosofía, matemáticas y ciencias con el propósito de elevar el entendimiento humano. Platón consideró que el alma humana tenía tres partes, la racional, la irascible y la apetitiva, y que solo la educación podía equilibrarlas, formando así ciudadanos virtuosos y justos. Según él, solo aquellos con una formación filosófica sólida debían liderar, pues el conocimiento de las ideas y la verdad los convertía en filósofos reyes, los gobernantes ideales para una sociedad perfecta. Aristóteles, discípulo de Platón, desarrolló una visión más práctica y empírica de la educación, rompiendo en ciertos aspectos con su maestro. Fundó el Liceo, que fue una escuela donde la educación se centraba en la observación y el método científico. Para Aristóteles, la educación debía adaptarse a la naturaleza de cada individuo, promoviendo no solo el intelecto, sino también los valores y habilidades prácticas, de modo que cada persona pudiera desarrollar al máximo su potencial y encontrar la felicidad. A diferencia de Platón, Aristóteles creía que la virtud se lograba a través de la ética de la virtud, que dependía de la práctica constante de valores. Su enfoque en el aprendizaje a través de la lógica y la experiencia sentó las bases del método científico, influenciando profundamente la educación moderna, especialmente en disciplinas empíricas. Además de los filósofos griegos, la tradición educativa romana cuenta con otros pensadores esenciales: Cicerón, Plutarco y Quintiliano. Estos autores contribuyeron a formar la concepción educativa clásica, una visión que sigue vigente en algunos aspectos de la pedagogía moderna. Cicerón, famoso orador y filósofo, defendía la importancia de la retórica y el pensamiento crítico como componentes centrales de la educación. Su enfoque iba más allá de la elocuencia, buscando una formación integral en la que la claridad y la capacidad de análisis fueran herramientas esenciales para participar activamente en la vida pública. Plutarco, a través de sus vidas paralelas, promovió el estudio de la moral y el carácter, como parte esencial de la formación humana. Al comparar figuras ilustradas de Grecia y Roma, destacaba las virtudes que hacían un buen líder, inspirando a sus lectores a valorar el carácter moral, tanto como el éxito en sus acciones. Plutarco sentó un precedente en la educación moral, enfocándose en formar seres humanos íntegros y responsables con sus comunidades. Quintiliano, con su obra Institutio Oratoria, fue un pionero en el desarrollo de una educación humanista e integral. Su enfoque iba más allá de enseñar a hablar bien. Para él, el orador debía ser también una persona virtuosa. En este sentido, Quintiliano fue uno de los primeros en subrayar la importancia del ejemplo del maestro como un modelo de virtudes, un principio que sigue siendo relevante en la pedagogía actual. Su concepción de la educación, como un proceso que forma tanto la mente como el carácter, sigue siendo un ideal en el ámbito educativo. Reflexionar sobre la educación moderna sin reconocer la influencia grecorromana es casi imposible. Desde la antigua Grecia heredamos el valor del pensamiento crítico y el diálogo, enseñanzas de filósofos como Sócrates y Platón, quienes nos mostraron que aprender va más allá de acumular conocimiento. Se trata de cuestionar y entender el mundo. Los romanos, por su parte, contribuyeron con la retórica y la oratoria, herramientas esenciales para comunicar ideas de manera persuasiva y ética. Hoy, el legado grecorromano nos recuerda que una educación completa forma no solo mentes, sino ciudadanos responsables y conscientes.
En conclusión, la filosofía educativa y grecorromana sigue influyendo en cómo entendemos y valoramos la educación, desde el pensamiento crítico hasta la educación en valores. Estos principios son un recordatorio de que la educación tiene el poder de transformar, no solo al individuo, sino también a la sociedad.